Buenos días, mi nombre es Rogelio Cruces, yo soy docente de Liutar Maracay y en esta oportunidad voy a estar dictando la materia de currículum a las estudiantes de la carrera de educación escolar del tercer semestre. Bien, como les mencionaba, vamos a estar trabajando currículum, que es como una especie de extensión de lo que ya vimos hace algún tiempo en la materia de educación preescolar en Venezuela. ¿Qué es currículo? Currículo no es más que el compendio de actividades, el compendio de leyes y reglamentos que regulan, que le dan estatuto, que conforman lo que es una carrera. De tal manera que si usted es estudiante de la carrera de arquitectura, de la carrera de informática, de la carrera de educación, entonces el currículo es ese compendio de elementos que regula, que dicta, que contiene las distintas materias, los distintos objetivos de la acción pedagógica, lo que se espera de usted, lo que se espera de usted como estudiante, lo que se espera del docente y lo que se espera de en sí la carrera que usted está estudiando. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del currículo, pero un poco más enfocado a lo que es el currículo de educación inicial, específicamente no como lo que se espera del docente como tal, sino vamos a estudiar un poco cuáles son las características de ese currículo y qué contiene ese currículo y cómo se logra la formación del niño pequeño. Para eso vamos a comenzar hablando de algunos autores. Ya ustedes deben haber hecho una lectura que se recomendó hacer de las bases curriculares de diseño que fue colgada en el aula virtual. Esta presentación también se les va a colocar en el aula virtual para hacer un poco más ágil. Saben que en este momento el tiempo es oro. Entonces yo le coloqué algunos conceptos de currículo y, por ejemplo, este que está aquí, que nos menciona que el currículo es el que determina el qué, el cómo, el cuándo se forman los ciudadanos en el aula, en las escuelas, en un país, por lo que el currículo debe ser congruente con las necesidades de la sociedad. Es importante mencionar que muchas veces se menciona en el currículo que el currículo debe estar contextualizado con eh, las necesidades educativas de una nación, que el currículo debe estar contextualizado con lo que se espera legalmente de los ciudadanos en ese país. Porque como lo dice también esta definición, se debe comprender, se debe aclarar que los currículos contienen la finalidad y los objetivos específicos. En los currículos ahí se organizan los contenidos, las normas de enseñanza, de aprendizaje, los programas de evaluación, de resultados, y en los currículos están contenidas las bases legales, culturales, sociales, pedagógicas, inclusive las históricas, que sustentan y justifican la estructura de ese currículo. Y poco más o menos vamos a estar hablando de eso, porque recuerden que en una oportunidad estuvimos conversando que la educación preescolar en Venezuela es relativamente nueva en comparación con otros niveles educativos que nosotros tenemos. Y más adelante vamos a estar conversándolo, pero ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Fíjense de eso. Según eso, nosotros tenemos en esta lámina tomada de internet algunas características de cómo se fue surgiendo la educación preescolar en Venezuela. Porque hablar de educación preescolar, hablar del currículo como tal, de ese currículo, ese compendio de elementos que constituyen las bases de nuestra carrera, es hablar también entonces de la historia de la educación preescolar. Y como le mencionaba en alguna oportunidad, la educación preescolar en Venezuela surge a partir de 1878 aproximadamente, con las casas hogares, con
lugares en donde se recibían a niños huérfanos y se les enseñaba algunos deberes eclesiásticos, se les enseñaba algunos oficios o algunas manualidades. En 1913 aproximadamente se crean lo que hoy en día conocemos como los jardines de infancia, bajo el modelo frobeliano. En 1936 también se incrementa la educación en Venezuela y sobre todo entonces al incrementarse el nivel educativo, los niveles educativos en Venezuela, también se habla de la educación preescolar. Pero lo que se hablaba en 1936 es sumamente distinto a lo que se hablaba en este momento. En 1938 aproximadamente se crean las casas cunas. En 1940 se incluye la educación preescolar en la ley como elemento de debate en la ley de educación para esa fecha. Sin embargo, no se le da impulso por el gobierno de turno. Para 1958 aproximadamente la educación preescolar estaba pero a nivel de las manos de las instituciones privadas, de tal manera que los niños, la población en general no podía alcanzar la opción de estudiar, de que sus niños fueran atendidos en la educación inicial. Es más o menos en 1980 cuando comienza o cuando se da la educación preescolar en Venezuela como legal dentro de la ley de educación y dentro del sistema formal. Imagínense ustedes, si nosotros mencionamos que la educación preescolar comenzó por allá en 1878 y decimos después que en 1980 es cuando se incluye como legal, como un nivel obligatorio de la ley de educación. Entonces estamos hablando de aproximadamente casi 100 años de historia en el cual la educación preescolar se estaba atendiendo o se trabajaba, pero se hacía con algunas adaptaciones del currículo básico nacional, con algunas adaptaciones de elementos extranjeros que llegaban a Venezuela, pero que no estaban normadas. Entonces, a partir de 1986, aproximadamente, cuando comienzan los primeros papeles de trabajo para organizar y las primeras redacciones en donde se normaba como tal qué es la educación preescolar, cómo debe ser la educación preescolar en Venezuela, la contextualización de la educación preescolar en Venezuela. Eso estaba contenido en la guía práctica, en la guía de actividades de niños pequeños, esta que estoy apuntando aquí. Estaba contenido en 2 tomos. Esos 2 tomos, la primera parte hablaba precisamente de eso: elementos curriculares, bases legales, teóricas, pedagógicas, psicológicas, filosóficas, y un segundo papel de trabajo, en un segundo tomo, hablaba de los distintos actividades pedagógicas que como maestros podíamos hacer en las distintas áreas de desarrollo. Después de este papel de trabajo viene lo que más adelante se lo voy a señalar, un libro que también dictó las bases curriculares que se llamó Hacia el nuevo currículo. Ya se lo voy a enseñar. Para el año 2002, relativamente nuevo, cuando se comenzó a hablar del currículo de educación inicial, que es el que nosotros tenemos ahorita. Del año 2000 al año 2005 estuvo trabajándose estos papeles de trabajo, que fueron una serie de varios cuadernillos que pautaban pues lo que era la educación inicial y cómo debiera ser. Se comienza a abandonar el término de educación preescolar y se comienza a utilizar el término de educación inicial, porque ahora se constituye la educación para niños pequeños en dos niveles: el nivel maternal y el nivel preescolar. Pero es a partir del año 2002 cuando comienzan esta serie de conformación de lo que es la educación preescolar como la conocemos hoy en día. Claro, en 1986 ya se había tocado o ya se había comenzado a trabajar, como se lo estoy mencionando. También más adelante vamos a hablar de lo que es el currículo oculto.
porque forma parte del contenido y porque vamos a ver cómo entonces entramos en contradicción entre el currículo, que por cierto, el currículo de educación inicial, que como les estoy mencionando, desde el año 2000 comienza a trabajarse primero en cuadernillos, en pequeños papeles de trabajo, y luego en el 2005 como un currículo oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos como hoy en día compite con un currículo de educación inicial bolivariana, que también fue aprobado, pero que no es oficial. Si hoy en día nosotros vamos a los entes públicos, nosotros preguntamos, en el 2020 preguntamos por el currículo oficial, nosotros vamos a obtener la respuesta de que este es el currículo oficial. Sin embargo, como les estoy mencionando, más adelante vamos a hablar del currículo oculto y vamos a ver cómo compite con el diseño curricular inicial bolivariano. Y compite porque recuerden que no todas las escuelas son bolivarianas. Entonces, al no todas las escuelas son bolivarianas, cuesta un poco, es por eso la contradicción. Y la educación inicial bolivariana, el currículo de educación inicial bolivariana, que es este que les estoy mencionando aquí, comienza a trabajarse en el 2007 y en el 2012-2013 se elaboran las guías pedagógicas didácticas de la etapa preescolar. Y es criticado porque en no se hace un papel para la atención de maternales que ya se había comenzado en el currículo de educación inicial del año 2000-2005. De tal manera entonces que el currículo de educación inicial en Venezuela, el que yo les decía, hacia el nuevo currículo, este es uno de los libros más importantes elaborado por allá en los años 1994, que dicta las bases de las características de un preescolar en cuanto a las dimensiones físicas, las dimensiones temporales, relacionales, que eso lo vamos a ver también más adelante, porque un currículo entonces no solamente nos habla de las características que debe tener un preescolar en lo físico, sino también en lo temporal, en lo relacional. El currículo nos dice cómo deben estar contenidos los espacios, cómo deben estar contenidos los materiales, qué características deben tener. En este papel de trabajo de 1986 queda conceptualizado entonces el currículo, como se lo estaba mencionando, como el sistema humano integral, activo, abierto, en el cual todos los elementos interactúan. En tal sentido se considera como elementos fundamentales del proceso educativo al niño, al docente, al ambiente de aprendizaje, a la familia y a la comunidad. El currículo de preescolar se fundamentó entonces en orientaciones pedagógicas que lo caracterizan como sistemático, interactivo, basado en el desarrollo integral de la población infantil, centrado en las características de las necesidades e intereses de los niños y niñas, que adoptan con un criterio amplio elementos procedentes de diferentes modelos teóricos acerca del desarrollo humano. Esto por lo que les estaba comentando, que los currículos deben ser contextualizados y de suma importancia que nosotros podamos estudiar estos elementos. Ahora bien, como nosotros tenemos que tratar de hacer esta clase de forma corta, nosotros estamos sintetizando esta primera actividad, este tema 1 va a ser nuestro primer papel de trabajo. Esto es para complemento de las bases curriculares que a ustedes se les colocó en el aula virtual, y para poder hacer la evaluación de eso ustedes deben responder las siguientes 3 preguntas. En no más de 3 hojas ustedes van a poder responder. En primer lugar, describe los antecedentes de la educación inicial en Venezuela, realiza un resumen de los basamentos curriculares presentes en el capítulo 2 del currículo, que es el documento que se les colocó en el aula virtual, y de los basamentos curriculares de educación inicial en Venezuela, cuál es el más importante y por qué. Debes escoger uno y debes argumentar tu respuesta. Bueno, como les dije, este es el primer papel de trabajo.
Gracias por su atención y vamos a estar